estamos aquí, yo creo que no podemos empezar a hablar del arroz sin remontarnos un poquito a la historia. Y esto es interesante porque nunca hablamos de eso. Conmigo no habéis estado ninguno nunca, excepto Pedro, que somos novios ya. Aparte de Pedro, los demás no. Vale, pues entonces vamos a empezar por ahí y luego vamos a acabar por la gastronomía. Pero yo creo, Juan, que si estamos en el sitio más bonito, este es el restaurante más bonito de toda la Marjal Valenciana. No hay duda, ¿no? Pues si estamos en esto, pues vamos a poner en valor también el entorno. Y para poner en valor la Albufera es necesario pues empezar a conocerla. No sé si sabéis que esto que conocemos hoy como el lago de la Albufera, en tiempo comenzó siendo una bahía, lo sabíais. O sea que ese cordón que conocemos como la Devesa del Saler no existía. La Albufera era una bahía abierta. El cordón empezó a cerrarse en la época de los romanos, ya cuando habían estado aquí los romanos. De hecho, el pueblo del Saler, lo conocéis, se llamaba El Saler porque los romanos instauraron ahí, cuando la bahía todavía estaba abierta, unas salinas, efectivamente. Los romanos, cuando colonizaban una localidad costera, lo primero que hacían era montar unas salinas, porque la sal era la cosa más, era una cosa así, muy valorada. Por eso llamamos salario al jornal que nos ganamos todos los días, porque la sal era como un tesoro. No era un tesoro como un condimento para los alimentos, sino como una forma de almacenar productos, de conservar los productos. Toda la costa mediterránea estaba plagada de salinas, al lado de las cuales existían factorías de conservación del pescado. Pasaba mucho con el atún, ellos ya calaban almadrabas, una especie de almadrabas, y alrededor de esas salinas pues habían conservas pues de caballas, conservas del atún muchísimo, y también las fábricas del garum. ¿Sabéis lo que era el garum todos, verdad? No sabéis lo que era el garum. El garum era una especie del ketchup romano. Sí, era una salsa que hacían con las vísceras y los restos de los pescados azules siempre, lo dejaban fermentar con sal, y esa salsa fermentada, que debería ser más bien parecida al proceso de la fermentación de la soja más que del ketchup, era como el aderezo con el que ellos iban condimentando sus comidas. A pensar que la carne entonces pues se podría, mejor que le pongas algo para disimular eso. Y era el garum lo utilizaban con todo, incluso con las bebidas. A veces lo mezclaban con vino, con aceite, lo llamaban oreogarum o neogarum, según con qué lo mezclaban. Pero era una de estas fábricas las teníamos aquí en el Saler, por eso llamamos el Saler, porque ahí había una salina. Poco a poco se va formando la restinga del Saler, todo ese bosque mediterráneo tan bonito que tenemos justo enfrente de nosotros, y esto que era una bahía se va convirtiendo en una laguna de agua dulce. Los primeros que empiezan a cultivar el arroz en esta zona son los árabes. Hasta que no llegaron los árabes, en la península ibérica se conocía el arroz, pero no se cultivaba. Se conocía porque en los recetarios aparecen, pero no había un cultivo del arroz. Pues seguramente venía pues como producto exótico de otras partes, ¿no? A través del comercio, pero aquí no se cultivaba. Son los árabes los que empezaron a cultivar el arroz. ¿Cuántas cosas le debemos a los árabes, ¿no? En materia de gastronomía, la despensa española se llena con 2 viajes. El primer viaje es el de los árabes, el viaje un viaje en el que ellos nos traen pues muchos productos, entre ellos el arroz, la berenjena, las naranjas, el níspero. Aquí en la península teníamos un níspero llamado níspero europeo, que está por la Sierra Calderona, todavía queda algún ejemplar. El níspero que conocemos nosotros, que es el japónica, viene de Asia, y lo traen también los árabes. Luego el segundo viaje fue, por supuesto, el del descubrimiento. Pero nunca hablamos de los árabes, y los árabes hasta el siglo XV, hasta que en el siglo XV se nos llena la despensa con los productos americanos. Caray, si no hubiese sido por ellos, pues aquí hubiésemos comido cereales, cebolla, muy poco. Bueno, pues ellos también trajeron el cultivo del arroz. En aquel momento esta albufera tenía 21.000 hectáreas, ahora tiene solamente 2.000. Y ellos empezaron a cultivar el arroz en los márgenes de la albufera. Cuando nos reconquistaron los caballeros aragoneses, esto lo escribiste tú el sábado en el periódico, cuando nos reconquistaron los caballeros aragoneses, se encontraron con un producto del arroz que ellos no conocían, y con una serie de enfermedades que gracias a Dios han desaparecido,
como la fiebre amarilla y sobre todo el paludismo. Aquí hubo paludismo hasta que apareció el DDT, que hablamos muy mal del DDT porque es un insecticida que sabéis que genera residuos que luego no se degradan, por eso ahora las ballenas tienen DDT todavía. Hace 100 años que se prohibió y entonces criticamos el DDT, oye, qué barbaridad, pues si no hubiese sido por el DDT aquí todavía habría malaria, ¿eh? Entonces, pero con esa aparición de insecticidas aquí desaparece el paludismo, pero en ese momento existía el paludismo. Cuando reconquistan los caballeros aragoneses existe paludismo y genera muchas enfermedades. Al generar esas enfermedades, cuando nos reconquista Jaime I y todos los reyes que le suceden entienden que el cultivo del arroz propicia el paludismo y entonces lo prohíbe. De tal forma que desde que llegan los cristianos hasta finales del siglo XVIII el arroz está prohibido. Está prohibido, pero sigue cultivándose. Sigue cultivándose pues porque los árabes lo tenían ya dentro de sus hábitos gastronómicos y cambiar los hábitos gastronómicos de la población es muy complicado. Y también fundamentalmente porque es un cultivo muy rentable. En cualquier caso, para los árabes la alternativa a cultivar el arroz era cultivar otros cereales, y el arroz siempre es más productivo que los cereales como el trigo, como la avena. Entonces ellos seguían cultivando el arroz. Sabemos que seguían cultivándolo porque cada 40 o 50 años había un edicto nuevo. A ver, pues no, se prohíbe el cultivo del arroz, se prohíbe porque ellos continuaban. Y la razón siempre era esa, el paludismo. Hasta que llegó Cabanilles. Cabanilles fue un personaje, bueno, Cabanilles es un personaje inconmensurable al que tenemos recluido en su faceta de botánico. Pero Cabanilles ante todo fue un ilustrado. Él vivió en finales del siglo XVIII, además estuvo como educador en París en la época en la que se iniciaba la Revolución Francesa. Por eso cuando volvió a España se le miró muy mal como afrancesado. A los afrancesados entonces se les miraba mal. Incluso nosotros tenemos ese estigma sobre los afrancesados por el momento en el que cuando la ocupación eran como los simpatizantes de los ocupas, ¿no? Eran como, ¿cómo llamaban a los franceses que simpatizaban con los nazis? ¿Cómo les llamaban? Colaboracionistas. Los colaboracionistas, efectivamente. Pues nosotros tenemos el concepto de que los afrancesados eran los colaboracionistas de Bonaparte, pero en realidad los principios de los afrancesados venían de, eran los grandes progresistas del final del siglo XVIII, de la Ilustración. La Ilustración española bebe las ideas de la Revolución Francesa, y aquellos que vivían esas ideas que se les ponía el estigma de afrancesados, porque el status quo aquí, la monarquía, por supuesto no veía con buenos ojos los movimientos liberales que estaban se les acababa el chiringuito, ¿sabes? O sea, que iban a mirarlo con buenos ojos, está claro. Entonces Cabanilles estuvo en París, volvió con las ideas no revolucionarias pero sí progresistas de libertad, igualdad y fraternidad, y en la corona, bueno, de hecho él estuvo denunciado, era contrabandista de libros, porque entonces había una cosa que se llamaba policía del libro, y él que lo que hacía era censurar libros que traían ideas que a la corona no le interesaban, y él era contrabandista de libros y traía libros de Francia metidos, bueno, pues escondidos y tal, que eran libros prohibidos. Todo ese movimiento de intrigas en la corte y tal hacen que a Cabanilles la corte quiera desterrarlo de Madrid. Dice, mejor te vas fuera de aquí y dejas de menearnos el chiringuito. Él entonces era un botánico. Los botánicos, la botánica entonces era la gran ciencia del siglo XVIII. Como ahora podría ser la biología molecular. Pensar que cuando se hacía una exposición se enviaba un barco, y ¿qué enviaban? El cura, el ejército y un botánico para ver qué podía traer, porque traer una planta productiva como la patata, pues podía ser una fuente de riqueza para el país. Bueno, pues era la gran ciencia. A Cabanilles lo destierran aquí y él se dedica con una misión de hacer aquello que se llamó ese catálogo, gran catálogo de la flora de la Comunidad Valenciana. Eso se suponía que era su primer paso, después tenía que ir por el resto de España haciendo, lo que pasa es que se quedó aquí, de aquí ya no pasó. Cuando él recorrió todas las sierras y de la Comunidad Valenciana, y escribió un libro que os recomiendo,
más allá de los catálogos suyos de flora, que eso es para eruditos, más para eruditos, para especialistas, ¿sabes? Hay un libro que se llama Observaciones del Reino de Valencia, donde él cuenta la otra faceta de los pueblos y las sierras que visita. No cuenta la flora que encuentra ni los cultivos, sino qué es lo que hay detrás de ellos, o sea, la actividad económica y social de los pueblos. Se llama Observaciones del Reino de Valencia. Y él, cada vez que conforme iba visitando estas tierras, siempre andaba preocupado por la economía, ¿eh? Él pertenecía también a la Real Sociedad de Amigos del País y tal, y andaba siempre preocupado con estas cosas. Cuando visitaba las iglesias y tal, una cosa que hacía siempre cada vez que visitaba un pueblo era mirar los censos de nacimientos y de muertos, ¿no? Insisto que eran ilustrados. El ilustrador era esa persona que el movimiento de ilustración se define porque intentaba poner al servicio del gobierno la ciencia. Antes de la ilustración pues se gobernaba pues en función de lo que decía la iglesia, de lo que la ilustración viene a poner la ciencia al servicio del gobierno. Los ilustrados intentaban influir en la corte para que sus opiniones llevaran a un bienestar mejor para la población, en estas ideas progresistas. Cuando él llega a Valencia, empieza a recorrer todos los llanos valencianos, y él llega con la obsesión de prohibir el cultivo del arroz. En aquel momento habían dos tendencias muy grandes en la corte. Uno proponía, que era el de los portentados económicos de la corte, proponían que se extendiera el cultivo del arroz. De hecho, cuando llega Cabanilles a Valencia, el cultivo del arroz está en un serio proceso de expansión. Había abandonado ya las marjales y en la Alcudia, por ejemplo, estaban cultivando arroz. Y en la ribera del Turia, en Manises, en Ribarroja del Turia, ahí también estaban cultivando arroz. Él llega convencidísimo de que tienen que prohibirse el cultivo del arroz. Tenía un gran enfrentamiento con el conde de la Alcudia, que tenía todos los territorios, venía obsesionado con prohibirlo. Además, nada más llegar, coge las fiebres, y entonces ya estaba convencido lo siguiente. Claro. Sin embargo, conforme va recorriendo todos los arrozales y los pueblos, se va dando cuenta que en los pueblos en los que nunca no eran naturalmente pantanosos, como la Alcudia o como Manises, cuando se introducía el cultivo del arroz, la mortandad subía muchísimo. Normal, eran pueblos de secano o de regadío, pero no estaban inundados. Conforme inundabas para cultivar arroz, el mosquito aparecía y con él el paludismo. Sin embargo, cuando el mosquito desaparece, o sea, en las zonas naturalmente pantanosas, como la albufera, y él nombra específicamente la albufera, se cultivara o no se cultivara arroz, la mortandad no cambiaba, y la gente tenía más recursos para vivir, porque era un recurso económico importante. Y entonces, él, que llegó prohibiendo el cultivo del arroz, inventó una figura que después los políticos han puesto en valor, que ha sido el ordenador del territorio, ¿no? Eso se llama ordenar el territorio. No podemos hacer de todo en todas partes. Este es un sitio maravilloso, entre otras cosas, porque aquí hay un restaurante que está bien metido, ¿verdad? No podemos meter aquí una torre de 20. Eso se llama ordenar el territorio. El primer ordenador del territorio que existió en España fue Cabanilles, y lo hizo a través de ordenar los cotos arroceros. Y él decía, se resume una frase que escribió en Observaciones del Reino de Valencia, decía: dejemos el arroz en las zonas naturalmente pantanosas donde le es natural y quitémonos de las otras. Entonces se instauraron lo que fueron los cotos arroceros. A partir de entonces, y gracias a Cabanilles, el arroz empieza a extenderse y a expandirse muchísimo. El primer paso en ese proceso de expansión es la constricción de la albufera. La albufera tenía 21.000 hectáreas y nos hemos quedado solamente con 2.000. Tampoco pasa nada, pero tenemos 2.000 hectáreas, que ya está bien. Hubieron incluso proyectos para desecar por completo la albufera, lo cual hubiese sido, medioambientalmente hubiese sido un horror, porque claro, esto ya no lo conoceríamos. Hubiésemos conocido otro paisaje, pero este ya no lo hubiéramos conocido. El resto fue convirtiéndose en arrozales. En las zonas más altas, aterrando significa trayendo tierras y de otras zonas hasta allí, y en las zonas más bajas, las que están más lindando la albufera, mediante otro sistema que llamamos de tancats. ¿Sabéis lo que son los tancats? Pues los tancats es, en lugar de poner tierra sobre
para ir cubriendo, ir subiendo o bajando el nivel del mar, ¿no? Del agua, hasta que en lugar de eso, lo que se hace es, ponemos motas, como si dijéramos diques, paredes, y el agua queda dentro. Cuando iniciamos para iniciar el cultivo del arroz, lo que se hace no es llenar de agua, sino sacar el agua, ¿eh? Eso se llaman los tancats. Bueno, pues así se fue. Un día podemos hacer una visita para ver los tancats y las diferentes tipologías de riego que existen fuera, que son maravillosas. Así se va disminuyendo la superficie hasta que el cultivo del arroz empieza a exportarse. Un polo de exportación fue el delta del Ebro. Conocéis los castellers, ¿eh? Y conocéis también la musaranga, mitad, lo mismo. La verdad es que los catalanes han aprendido a hacerlo más alto, ¿eh? Eso, las cosas como son, ¿eh? Los nuestros son más monos, pero los suyos son más altos. Patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Lo tenemos. Sí, las fiestas del 9 de octubre. Ah, tú eres del Chemesí? Demà ve la musaranga també, el passat juntament, la portem. Tu saps com li diuen en el delta als castellers? El ball dels valencians. Clar, efectivament. I com arriba de València al delta? A través del Conreu de l'Arroz. Esa fue la primera fase de expansión. Después, la siguiente ya es mucho más reciente, fue en los años 60, cuando se colonizan las tierras adyacentes a Doñana. Y entonces empieza a cultivarse arroz en Sevilla. Y fueron gente de aquí los que fueron allí a cultivar. En realidad, fue un inglés, compró ahí una cantidad de marismas tremendas, pensando ya en cultivar arroz, pero se dio cuenta enseguida que, vamos... En Isla Mayor. Efectivamente. ¿Sí? Pobladas Alfonso XII. Y se dio cuenta que no, que era imposible, que él no iba a poder. Y entonces vino y trajo... ¿Qué hizo? El tío fue inteligente y dijo, si yo no sé, voy a ver quién sabe. Y entonces los trajo de aquí y les vendió las tierras a pequeños agricultores de aquí. A mí me cuenta la gente de Sueca, además que te lo cuentan porque eso fue en los años 60, no hace nada, ¿eh? Hay un pueblo que se llama Villafranco. Luego llegas allí y dices, estoy en Sueca. Habla todo el mundo el valenciano. Y a través del jugador de fútbol de Puchades. De Puchades. No sabía que Puchades también se fue allí. Sí, fueron cuando empezaron a ganar el dinero, se fueron allí a cultivar. A comprar y cultivar el arroz. No sabía que Puchades había estado allí. Sí. A mí me contaba una señora que se fue pues con 5 o 6 años, que su padre vendió no sé, 3 o 4 fanecaes y una casa aquí, y se iban allí y con las 3 o 4 fanecaes de aquí, pues allí compraban, bueno, hectáreas, claro. La sierra ya era anterior. Claro. Pero luego llegaban y la mujer echaba una bronca y dijo, ¿dónde me has traído? Aquí no hay agua corriente, no hay... Pero, o sea, padecieron mucho, ¿eh? Luego les salió bien. En aquella época lo pasaron mal. Pero aquí ya estaban, llega allí, no había nada. Aquí ya ganaban dinero, claro, a pesar de lo que dijeran. Claro, a pesar de lo que dijeran. Por eso se fueron allá. Pero pues ese fue el segundo polo de expansión. Después vinieron otros. Vino el Plan Badajoz y las zonas de regadío en Extremadura. Y luego vino también la zona de la última en Navarra, que también se está empezando, también se hace arroz ya desde hace algunos años. En cada zona hacemos un tipo de arroz diferente. Nosotros aquí hacemos arroces redondos, aquí en el delta del Ebro, en Andalucía hacen arroces de grano largo y en Extremadura también, y en Navarra fundamentalmente grano semilargo. Cada zona es propicia para unas variedades, porque depende del ciclo de calor y de... Sobre todo la temperatura es lo que hace que unas variedades vayan mejor u otras peor. Y esa evolución ha conformado este ecosistema en el que estamos ahora, que es el Parque Natural de la Albufera, que es o debería de ser un ejemplo de convivencia. Esto es algo que debemos de poner en valor. Hay pocos espacios donde se dé una multifuncionalidad del ecosistema tan importante, tan diversa y con unos lazos tan estrechos entre ellos como existe en la Albufera. En la Albufera, en principio, no lo olvidemos, esto era una reserva de caza. Por eso ahora cuando los cazadores, los ecologistas, le miramos, yo soy ecologista, lo siento, pero soy sensato. Pero cuando los ecologistas a veces miramos mal al cazador y digo, hostia,
tranquilo, si no hubiese sido porque esto fue reserva de caza, pero ni esto, ni Doñana, ningún parque natural de España hubiese permanecido si no fuera porque eran reservas de caza. Pasa que como los reyes iban a cazar, pues no dejaban que los roturaran y que los cultivaran. Entonces, bueno, se mantenían como espacios intactos, ¿no? Esto era una reserva real de caza y, bueno, de hecho, Sangonereta muere yendo en las tiradas en las que acudía el rey, ¿eh? O sea que siempre ha sido una reserva real de caza. Ahora también hay caza. Es una actividad que además está muy relacionada con la más importante de todas económicamente, que es el arroz, ¿no? Los agricultores tienen sus campos, pero el derecho en época de caza ya no es de ellos, es de los vedados de caza. De tal forma que hay veces que yo tengo que ir a ver un sequero que tiene almacenado el arroz, voy a inspeccionarlo y no puedo entrar, ni puedo entrar yo, ni puede entrar el dueño del sequero, ni puede entrar nadie porque estamos en temporada de caza. Entonces el guarda te tiene que dar permiso para que tú puedas acceder. Digamos que el uso y el derecho del uso pasa a... porque la propiedad es la propiedad, pero los usos son distintos, se llaman servidumbres y vienen... ¿sí? Una actividad que tenemos ahí, la caza, es la más ancestral de todas. Antes de que nosotros hiciéramos arroz, los reyes ya pegaban tiros aquí, ¿eh? Bueno, de hecho, si habéis leído a Blasco, ¿no? Habéis leído a Blasco Ibáñez, ¿no? Cuando los reyes cazaban patos aquí y en la Devesa también era una fuente importante para ellos. De hecho, ahora hay perdices y tal, pero no se cazan, pero también era una fuente importante. Siempre habla de que iban los guardas reales detrás de ellos y tal. Tenemos una, que es la caza. Tenemos el arroz, que es el más importante. Y tenemos la pesca. Mírame, como vengo a jugar a gol y tenemos el arroz también. Bueno, también. No, esa es la cuarta. Es que esa es la cuarta, ¿eh? Tradicionalmente hemos tenido la agricultura, por este orden, la caza, la pesca y la agricultura. La caza y la agricultura van de la mano, ¿eh? Porque además al cazador le encanta que esté el agricultor porque los patos encuentran mucha comida en el campo de arroz. A veces se enfadan porque los cazadores hacen una cosa que se llaman cebaderos. Y es que tiran... ¿Tú eres cazador o no? No. ¿Alguien es cazador aquí? Solo el ecologista que soy yo, ¿eh? Tiramos una cosa que se llama cebaderos. Es que tiras arroz para que se acostumbren a ir los patos. Entonces tú tienes el boco ya ahí metido y cuando viene el pato a comer, ¡pum!, le metes, ¿no? Entonces claro, no tiran el mejor arroz que tienen, tiran arroces de destrío que vienen con rebordonit, con malas hierbas, con tal. Entonces ahí hay fricciones y tal, pero nada comparado con las fricciones que tuvieron en los procesos de disminución de la superficie del lago pescadores y agricultores. Si os acordáis de esas batallas que tenían en Cañas y Barro, ¿eh? Entre el nieto y el abuelo, porque entre el hijo y el padre. El hijo quería ser agricultor y el padre, que era pescador, no querían que... Claro, porque es que se les estaba comiendo el lago, ¿eh? Hoy en día la pesca no es una actividad económica importante, porque es residual, pero existe actividad económica alrededor de eso. Y desde luego cultural, ¿eh? O sea, que venga alguien aquí y le expliquemos cómo calamos los mornells, eso no tiene precio, ¿no? Entonces tenemos la caza, la agricultura y la pesca. Tres valores económicos y culturales que han conformado una identidad que es muy nuestra, que es la de los valencianos. No entenderíamos, ni nuestra gastronomía no se entiende sin el arroz, y este paisaje que conocemos no existiría si no fuera por el arroz. A esas tres actividades se nos une una cuarta que tiene que entrar en confluencia con todas ellas y con el reto de respetar lo que encontramos, y es la más importante, que es el turismo. Es decir, este entorno es maravilloso, hay que darlo a conocer con sensatez para que siga siendo maravilloso, incluso a lo mejor para mejorarlo, ¿eh? Porque hay muchas cosas que podemos mejorar ahora mismo de este entorno. Bueno, pues en este ecosistema es donde nosotros cultivamos el arroz. Simplemente por poner el valor del Parque Natural de la Albufera, ¿eh? El Parque Natural de la Albufera tiene 3 ecosistemas y nos quedamos siempre con el del lago. El lago es maravilloso, podría ser lo mejor si nos dieran más agua, ¿sabes? Porque cuando vemos el agua así, el problema que tenemos fundamentalmente es que los aportes hídricos son muy pocos y de muy poca calidad.
Mirad, cuando Cabanillas estuvo aquí, él hizo un estudio de la flora y también de las aportaciones hídricas. Si veis, si hacemos una comparación entre la flora y la microfauna que existe en la Albufera ahora y la que existía cuando vino Cabanillas, os daréis cuenta que ahora tenemos 1/3 de la diversidad que teníamos en el momento de Cabanillas. 1/3. Sobre todo, fundamentalmente, el problema que tenemos fundamentalmente en el agua ahora mismo es este. ¿Veis el agua que está turbia? No está contaminada, simplemente tiene mucho fitoplancton. Tiene mucho fitoplancton porque hay mucha materia orgánica y la luz no llega al fondo del lago. Al no llegar al fondo del lago no aparecen algas. Si no aparecen algas, no aparecen los microinvertebrados, los caracolillos y esas cosas que van asociados al alga. Y si no aparecen esos microcaracolillos, después los patos y tal no tienen que comer. Bueno, gracias a Dios está el arrozal, pero ahora hay 1/3 de la diversidad que había cuando Cabanillas. Si analizamos los aportes hídricos, hay 1/3 también del aporte hídrico que tenía entonces el lago. ¿Casualidad? No lo creo. No, aparte hemos hecho luego experiencias de poner más agua de más calidad en la cabecera con técnicas de cultivo exactamente iguales a las de ahora y hemos comprobado que en 2 años rápidamente empiezan a aparecer algas, lo cual, cuando me refiero a algas, no me refiero a esas algas que flotan, sino algas que tienen raíz en el suelo, que sintetizan, que hacen fotosíntesis, que es el principio de que otra vez vuelva a tener la diversidad que tenía entonces. Pero bueno, el agua, necesitamos más agua y de más calidad en la albufera. Bueno, ¿y qué cultivamos aquí? Arroz, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco, si os parece, en la materia